Adamari Lopez confiait sa que l'enviaba fotografia intima a una de sus expareja. Adamari Lopez, de 54 años, sorprendió con la inesperada y picante confesión que hizo en su programa Desigual, donde se sinceró sobre el contenido subido de tono que llegó a intercambiar con sus expareja. La ex de Tony Costa y de Luis Fonsi detaló que en algún momento de su vida si llegó a practicar el sexting, sin embargo, optó por guardarse el nombre de su destinatario aunque si compartió como era la foto que envió. La confesión de la mamá de la pequeña Alaya derrobó que abierta a sus compañeras y a sus fans, pero no es la primera vez que habla abiertamente sobre su sexualidad. En el pasado confesó que ella y Tony tuvieron relaciones en el baño del hospital poco antes de que su única hija llegara a este mundo. Así se sinceró la puertorriqueña con la Desigual. En una charla con Amara la Negra, Karina Banda y Miguel Castellanos, Adamari habló sobre el tipo de contenido erótico que compartió con su pareja y dijo que solo lo hizo una vez y dio detalles de cómo fue esta experiencia. En su momento le monde a mi parera una del busto, inició contando la chaparrita d'oro ante la sorpresa de sus compañeras. No le preocupa que la famosa fotografía se filtre. A pesar de que en estos tiempos todo puede pasar con el tipo de contenido que compartimos en las redes sociales, o por medio de los servicios de mensajería, a Adamari Lopez no le inquieta que se filtre la citada fotografía ya no tiene el mismo busto. Si saliese ahora, no tendría nada que ver porque ya no son la misma, soltó Ada con una sonrisa pícara. Admisión que ella esperaría que sus parejas no la traicionaran. En otro fragmento de su intervención la animadora detaló que ella esperaría que todo el contenido que envió en privado se mantuviera de esa manera. Sin embargo, es consciente de que los riesgos existen y que nadie está exento de una traición. ¿Tú piensas que te estás tomando una foto y se la envía a tu marido, es simplemente para que él la disfrute, no para que la comparta con nadie más, pensaría yo, soltó Adamari. Los fans intuyeron que su destinatario fue Luis Fonsi. Aunque no ahondó en detalle sobre la persona a la que le envió la foto, sus fans no tardaron en asegurar que el afortunado habría sido Luis Fonsi y que la poca información que soltó los llevó a intuir que se trataba del músico boricua. La envió al Despacito, publicó una seguidora en referencia al famoso tema musical de Luis Fonsi, mientras que otras señalaron que ellas nunca compartirían con sus parejas y ese tipo de contenido. Cuando se cambió la prótesis, la propia Adamari hace 3 meses se enteró en vivo que ya debía cambiarse sus implantes de seno, ya habían cumplido con su expectativa de vida, pero la conductora aún no ha ingresado en el quirófano para cambiárselo. Hay que recordar que en 2005, en la cúspide de su carrera, a Ada le diagnosticaron cáncer de mama, lo que desencadenó en la extirpación de ambos senos y en una transformación de su vida. Yo tuve cáncer a los 33 años, cuando me hice mi cirugía de senos, mi mastectomía, yo pensaba que jamais me iba a operar. Yo tenía un busto pequeño, paradito, bonito, a mí me encantaba, detaló Adamari, en el 2022,
Quando hablo del cambio obligado al que se socio.